Qué gusto saludarles. Estamos nuevamente aquí en De Tú a Tú. Frente a alguien que se abre así de corazón abierto para platicarnos su historia. Estas historias que nos gustan mucho conocer para aprender. No es por otra cosa, es para aprender, para inspirarnos, para entablar un puente en el que compaginamos en cosas y nos entendemos mejor en las personas. Hoy vamos a hablar de gastronomía, de comida. Qué temazo, ¿eh? La comida que es tan extensa, tan sabrosa, tan importante para la vida y que hoy en día ha tomado la gastronomía una importancia cultural, artística, creativa, innovadora. Bueno, ha tomado un auge muy importante y esto gracias, creo yo, a las escuelas, a los maestros que han impulsado la investigación, obviamente a la comercialización de un sinfín de productos, en fin. Y hoy está con nosotros una chef potosina que ha hecho de su carrera algo muy especial, bien padre. Les presento a Miriam Martínez Vázquez, chef profesional. Muchas gracias, bravo. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida al programa. Muy contenta y muy feliz de que me hayan tomado en cuenta para el día de hoy, pues, charlar y platicar. La producción te tomó en cuenta, te tomamos en cuenta, porque eres una mujer, pues eso, propositiva, que ha tomado la iniciativa para hacer comida diferente. A ver, antes de que lleguemos a ese punto de lo que estás haciendo ahora, esa niña Miriam, ¿en dónde nació? ¿Cómo creció? ¿Por qué le gustó cocinar? Bueno, pues yo nací aquí en San Luis Potosí. Original mi papá es de Agualulco y mi mamá es de aquí de San Luis. Entonces, pues bueno, yo he crecido toda mi vida aquí. Pero siempre, desde el día uno, yo supe así como la historia que todo el mundo cuenta de que yo quiero cocinar, ¿no? O sea, siempre supe desde niña que yo me quería dedicar como a la cocina. Mis dos abuelas por parte de mi papá y de mi mamá son unas excelentes cocineras. Cada una tiene como su estilo y su ritmo, por decir, mi abuela materna es muy del rancho, o sea, muy de estas cosas de manteca, chile, todo a mano. Y mi otra abuela es más así como de que, pues bueno, cosas un poco más como, llamémoslo en ese tiempo gourmet, que el pavo, que la pierna, pero siempre las dos con un sazón increíble. Entonces, pues más bien eso es lo que hizo a mí el amor a la cocina, porque, bueno, vamos a quemar un poco a mi mamá no cocina, porque todo el mundo me dice, ay, pues tu mamá te enseñó a cocinar, ¿no? Y yo así de que, no, mi mamá no cocina. Entonces yo agarré el amor a la gastronomía y pues bueno, a los platillos y aprendí a cocinar desde muy chica. ¿Con tus abuelas? Ajá, como herencia de familia. ¿Conviviste con tus abuelas? Sí, claro, pues es que mi mamá pues tenía siempre que trabajar. Yo pues me quedé sin papá a los 8 años, entonces pues mi mamá como cabeza de familia, mis abuelitas fueron un gran apoyo, entonces cuando no me cuidaba una, me cuidaba otra. Y pues la verdad siempre he sido una persona muy curiosa. Y me gusta mucho como aprender, como soy muy acomedida también. Entonces siempre era así como de que yo las veía en la cocina. O sea, y entonces esta acomedida que eras, esa niñita acomedida, era yo te ayudo. Sí, ¿qué estás haciendo? Sí, claro, primero mi abuelita así de que pues bueno, primero, no sé, una sopa de arroz, pelate los chícharos, ¿no? Y por ahí hay una anécdota en mi casa que yo estaba muy pequeña y todavía ni podía ni hablar bien y que yo decía, yo pelo los chicharitos, o sea, que no sabía ni hablar, pero bueno, yo ya quería pelar los chícharos, ya tenía como esta noción de lo que era la cocina. ¿A qué edad hiciste como tu primera sopa de arroz? Eso que es como el inicio de todas, o la sopa de arroz o la sopa aguada, ¿no? Pues sí, lo recuerdo a mi mamá muy bien, que ya un día que ella llegó, yo tenía como unos 10 años, ella llegó de trabajar y yo ya tenía una sopa de fideo hecha y mi mamá así de que pues estaba preocupada de que la estufa te quemaste y yo no, pues es que mis abuelas lo hacen como así y repliqué, ¿no? Entonces mi mamá como de que pues bueno, pero ten cuidado. Entonces desde muy chica pues ya fui haciendo que la sopa de arroz, que el fideo, que preguntándole a mis abuelas, oye esto, el otro y así. Entonces pues ahí fue naciendo como el amor, ¿no? A la comida. ¿Eres hija única? No, no soy hija única, soy la del medio. Tengo un hermano mayor que yo y una hermana menor. Ellos no se dedican a esto. No, ellos no se dedican a la cocina. No, ni siquiera les gusta cocinar. O sea, es así como de que, no. Muy definido en ti. Sí. Muy chica cocinando,
dijiste voy a estudiar esto? Pues al principio no, como también me gusta así como mucho los medios, quería estudiar ciencias de la comunicación. En el tiempo donde yo decidí estudiar gastronomía, mi mamá me dijo, oye Miriam, pues pon atención porque es una carrera algo cara y pues tú ya sabes que soy cabeza de hogar y así, y yo pues bueno, ¿qué hago, no? Entonces, cuando yo estaba en la prepa, cuando me iba a decidir como, yo apliqué mi examen a ciencias de la comunicación. Mi mamá también se dio cuenta que pues en realidad sí iba a la escuela porque siempre he sido una persona como de un carácter muy fuerte y medio tremendilla. Entonces, pues mi mamá dijo, pues bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues haz tu examen de ciencias de la comunicación y ya veremos si te pago gastronomía, porque yo recuerdo que cuando yo estudié aquí solo había 2 escuelas y pues la verdad el costo sí era alto para nosotros en ese tiempo. Y pues bueno, mi mamá dijo, déjame reevaluarlo, ¿no? Y se quedó ahí y yo dije, bueno, también ciencias de la comunicación me agrada, no es una carrera que descarto, pero cuando yo me enteré que se podía estudiar para chef, o sea, yo dije, yo quiero ser chef. O sea, cuando me enteré, porque pues yo no sabía, ¿no? Yo cocinaba porque me gustaba, porque a la gente le gustaba lo que yo cocinaba y nada más. Pero cuando empecé a investigar de que había una carrera, de que pues había más allá de cosas, ¿no? Entonces fue cuando como que me decidí. Entonces, unas vacaciones me metí a trabajar a la cocina. O sea, ese primer trabajo que tuve nunca se me va a olvidar. O sea, pero antes de llegar a ese primer trabajo, y ahorita nos dices por qué no se te olvida, dices que eras como medio tremendilla. Sí. Que eras muy inquieta. ¿Qué hacías que te sentías tremenda o que te creías tremenda? Pues es que siempre he estado como preguntando el porqué de las cosas, ¿no? Desde muy pequeña mi mamá, recuerdo que me entretenía en talleres de todo, porque siempre he sido como muy hiperactivilla, ¿no? Así de que, pues, me llevaba a los talleres a las casas de barrio, tomé por ahí clases de literatura con la maestra Ana Neumann, que la quiero mucho, le mando un saludo. Y, o sea, siempre anduve como en taekwondo, fui niña scout, o sea, yo era la niña así de las 300 cosas, porque si no, yo me aburría. O sea, yo me acuerdo que, pues, sí tendía mucho a aburrirme. Y hasta la fecha tengo que estar como haciendo cosas nuevas, creando y así, porque sí tiendo luego mucho a aburrirme. Fíjense, siempre hago estas preguntas de la niñez y hacemos referencia a los papás y a cómo eran esos niños que después se convierten en alguien que propone cosas diferentes. Y esto pues para un poquito darles a entender a los papás que cuando un niño, fíjense cómo tenemos, ella misma, Miriam dice, pues era tremenda, pues es que era inquieta, viéndolo como si fuera algo negativo, cuando más bien esa personalidad curiosa, inquieta, digamos, impulsiva, todo eso, puede ser muy positivo. Siempre y cuando aceptemos a los niños como son y los encaucemos a lo que les gusta. Y no limitarlos, porque por lo general somos muy dados los papás a decir, cálmate, cállate, no, hazlo como todos, como quisiéramos meterlos en una serie, como si todos los niños tuvieran que portarse igual, pensar igual y ser igual. Y no. Entonces, estas características resultan después en personas como Miriam, porque van a ver a dónde vamos. Entonces, ¿tu primer trabajo en dónde fue y por qué te acuerdas de él? Fue en un pollo rostizado, bueno, no rostizado, de los pollos que meten en harina y fríen. Entonces mi mamá me dijo, pues bueno, estas vacaciones de la prepa, ves que antes las vacaciones eran como muy largas, ya para entrar a la uni, me dijo, pues vete a trabajar por aquí a ver si en verdad quieres y te gusta. Pues bueno, ahí va Miriam, ¿no? Así de que, pues bueno. Y pensó que iba a jugar a la comidita, ¿no? Entonces, no, eran en realidad unas jornadas de trabajo muy pesadas para mí, porque bueno, pues yo la verdad nunca había tenido la necesidad como de, pues tienes que trabajar para comer o ayudar en tu casa, o sea, realmente no había como ese tema. Entonces, pues bueno, ándale, mi primer trabajo, a los que tenía yo 17 años, 16, 17, entonces pues ya me metí a trabajar. Entonces ya en unas de esas yo ya decía, ya no quiero ir a trabajar, mamá, me duelen los pies. O sea, y eso es algo que siempre le cuento como a las personas que trabajan conmigo, del sentido de la responsabilidad como viene de casa, porque mi mamá un día fue y me levantó y me dijo, yo fui a pedir permiso para que te dejaran trabajar porque es menor de edad,
yo fui a dar la cara y el trabajo no es un juego. Y si es a lo que te vas a dedicar toda tu vida, pues piénsale, porque hiciste tu examen a ciencias y si quedaste, pues mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Entonces fue ahí cuando también fue un parteaguas y evalué y yo dije, o sea, es que sí me gusta mucho, pero me canso, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, el trabajo es una responsabilidad, te paras y te vas. O sea, no es como de que, sí, pues bueno, estás cansada y no, te paras y casi así de que me llevó así como arrastrando, ¿no? Y es algo que le agradezco mucho a mi mamá. O sea, no se me olvida como el plan de tienes que ser responsable, tú decidiste trabajar, fue una elección tuya y pues afrontas las consecuencias, ¿no? Entonces... Con los pies hinchados, cansada y sí, lo que aparte, sea, todo el día parada, claro, y yo decía, no, pero ¿a qué hora nos sentamos? O sea, ni hora de comida, ni, o sea, y pues ya sabes, ¿no? El nuevo y el más chiquito, pues los trabajos súper pesados, de limpia el pollo, lava las freidoras, porque no solo es como estar en un servicio, sino todavía la carga laboral que se viene después a la hora de cerrar cocina. Creo que era lo que a mí más también me frustraba y me cansaba, ¿no? Así que dices, está pesado. Pero a pesar de eso, a pesar de esa frustración y cansancio, se convirtió en chef. Y tiene un restaurante con una propuesta culinaria interesantísima, única, porque reúne alimentos de las 4 regiones de San Luis Potosí. Vamos a llegar a ese punto más adelante en De Tú a Tú. Hacemos una breve pausa y regresamos. Estamos de regreso platicando de las personas chefs, de una en particular, de Miriam Martínez, que hoy nos acompaña. Ya nos decía que en su primer trabajo, que dijo, sí quiero cocinar, y se metió a uno de estos negocios de comida rápida, sí, donde hacen pollo frito, y tu experiencia fue muy dura. Sí, ¿Y cuánto tiempo duraste ahí? Pues solo duré como todo el periodo vacacional, y luego ya fue así como de que le dije a mi mamá que pues que sí quería ser chef. Entonces nos pusimos como a investigar la escuela que más como se acomodara. No hay escuela pública de gastronomía, ¿verdad? Actualmente creo que de gastronomía así como tal, licenciatura en gastronomía aquí en San Luis, no la hay. Solo está como el CONALEP, que es como ingeniero en alimentos y bebidas, y ya todas las demás pues son particulares, pero yo te estoy hablando de que pues ya fue hace varios tiempo que yo estudié, entonces me acuerdo que solo estaba en ese tiempo el IESEG, y donde yo empecé la carrera, que se llamaba o se llama UCAP, Universidad de Ciencias y Artes del Potosí. Ahí entré, ahí hice primero, segundo, y iba a iniciar el tercer semestre, pero Miriam, tremenda, se embarazó. Sí. A media carrera te embarazaste. Casi a media carrera. ¿Qué edad tenías? Pues 19 años, porque yo cumplo años en diciembre, cumplí 20 y Alexa nació en mayo. O sea, sí. Y pues tuve que dejar la carrera como un tiempo, porque pues los hijos necesitan también pues tiempo y dedicación. Dejé mi carrera en stand-by un año, y pues cuando quise regresar a estudiar, pues tuve problemas con la materia porque ya había pasado un año, entonces unas me las revalidaban, otras no. Entonces tuve que volver a buscar como escuela y empezar de cero. Entonces yo así como, y con una bebé, entonces sí era como doble trabajo, ¿no? O sea, sí fue como doble ¿Sola? Esfuerzo. ¿O con pareja? No, sola. Bueno, y mi mamá. Mi mamá siempre apoyándome y mi familia también, pero pues bueno, no, soy mamá soltera a la fecha, pero estoy orgullosa de cómo se dieron las cosas y pues bueno, que gracias al apoyo de mi familia, porque la verdad siempre me apoyaron, pues tengo una carrera, y con más razón mi mamá dijo, después del año que cuida a la bebé, mi mamá con más razón dijo, Miriam, tienes que estudiar. O sea,
tienes que ser una persona preparada porque ahora ya alguien más depende de ti, ¿no? O sea, ya fue como que Alexa me hizo sentar cabeza, porque sí, yo andaba así como de, sí, muy inquieta, siempre me ha gustado mucho como, pues el viajar, el salir, el disfrutar, pues sí, no, o sea, como que, pues tengo un carácter muy bonachón, pero Alexa fue así como de que, no, ya tienes un hijo, tienes que madurar, ¿no? Y cuando dices, creces, porque creces, ¿no? ¿Vivías con tu mamá o te independizaste? No, vivía con mi mamá. Sí, mi mamá siempre, la verdad, pues me ha apoyado bastante. Muy bien, entonces con todo y la hija Alexa, Ajá. volviste a la escuela de gastronomía. Pero ya no terminé yo en Universidad de Ciencias y Artes del Potosí. Me inscribí a una escuela donde tuve que volver a empezar, que en ese tiempo se llamaba Instituto Internacional de Artes Culinarias, que está en Anáhuac, ahora ya se llama Aventura Culinaria. Pero pues bueno, ya ahí terminé como la carrera y pues bueno, y luego ya tuve mi primer trabajo, que yo le llamo que fue como uno de mis primeros trabajos también en una franquicia, que fue Tony Romas. La verdad ahí aprendí bastante. ¿Entraste como chef? No entré como chef. En ese tiempo es que yo estudiaba y trabajaba, porque pues obviamente también había que sacar pues lo de Ale, ¿no? Mi hija. Entonces me metí una temporada a trabajar a este lugar de las costillitas. Ahí la verdad también tuve mucho el cobijo de la manager, Alejandra, que hasta la fecha es una muy buena amistad y siempre al proyecto que pongo, ella va y me apoya. Ahí estuve un tiempo, también un año en este lugar. Y después de ahí pues me dediqué otra vez como un año a la escuela, porque hice una carrera de 4 años y medio, o sea, sí estuvo... Muy larga. Sí, estuvo un poco larga. Entonces, pues bueno, ya casi para graduarme, entré al lugar que me abrió así como las puertas al mundo de la gastronomía, que fue La Oruga y La Cebada. La Oruga abrió en mayo, yo entré en agosto y pues entré como cocinera, pero como siempre me ha gustado ponerme metas, yo dije, este lugar me gusta, este lugar tiene un no sé qué que me llama, yo voy a ser la chef de este lugar. O sea, cuando entré, ese fue... Tu objetivo. Ese fue como mi objetivo, decir, yo sé que ahorita hay un chef, porque en ese momento el chef Jorge trabajaba como para ellos, entonces yo pues dije, voy a entrar a trabajar ahí, aparte de pues llevar un ingreso a mi casa, pues estaba estudiando y cuidando de Alexa, ¿no? O sea, siempre fue así como un rollo. Entonces, pues yo entré a La Oruga y La Cebada. El primer año estuve pues como cocinera. Después me ascendieron como a subchef y hasta que de los 6 años que estuve trabajando en La Oruga y La Cebada, los últimos 3 años la carta y la cocina estuvo a cargo mío. Y esa fue como el parteaguas a que me diera a conocer yo aquí en San Luis, porque empezamos a elaborar catas maridaje con la cerveza artesanal, que en ese tiempo apenas nacía Siete Barrios, nacía La Legendaria, nacía todo como consumo local de la cerveza, entonces lo empezamos a acompañar con la comida. En ese momento siento que La Oruga y La Cebada fue como un parteaguas gastronómico aquí en San Luis, porque teníamos como propuestas muy diferentes, simplemente con el hecho de sacar la pizza rectangular en lugar de redonda, o sea, fue mucha novedad. Entonces creamos como un menú y los últimos 3 años de ahí pues la cocina estuvo a mi cargo, hice y ese lugar, carta. Ese lugar se consolidó muy rápido, sí, por la buena comida, por obviamente la ubicación, pero creo que sí, el chef, en este caso tú como chef, pues diste ese sabor que a la gente nos sedujo, porque claro, el que va ahí a ese lugar, vuelve por la buena comida, por lo diferente, por lo acogedor, por las bebidas tan ricas y diferentes que preparan, por la cerveza artesanal, todo lo que has dicho. Entonces tú fuiste quien contribuyó en gran medida a la consolidación de este lugar. Sí, hasta la fecha creo que algunos de mis platillos que creamos en ese tiempo siguen ahí en la carta. Creo que ya han pasado como muchos años, no recuerdo si como, pues, que serán unos 8 años
que salí de ese lugar y todavía, Siguen. o sea, todavía persisten algunas cosas. ¿Y eso no se patenta? ¿No tiene dueño? ¿No pertenece a alguien? Pues es que creo que la gastronomía no tiene dueño, ¿sabes? Yo creo que como chef puede haber 3000 recetas, por decir, una chistorra al vino tinto, que vendíamos mucho ahí, ¿no? Puede haber como 1000 maneras de hacer la chistorra y de poner el vino tinto a cocción, y yo creo que cada persona le da como su sazón. Entonces yo creo que aunque sean las mismas recetas, es algo muy difícil de patentar, porque yo siempre he sentido que tu cocina tiene tu esencia. O sea, es lo que tú eres el reflejo de tu cocina y de tus compañeros de trabajo, ¿sabes? Entonces, la verdad no sé si, yo creo que sí hay algunos platillos que tienen denominación de origen, se les llama, pero patentados como tal, no, desconozco. ¿Saliste de este lugar para hacer qué cosa? Ay, otra historia bien bonita. Ya entre el sueño guajiro que los chefs tenemos y entre el sueño, pues, de todo cocinero es tener nuestro propio lugar. Entonces, ahí nació Venado Azul Cocina de Humo. Fue un proyecto que duró 4 o 5 años, no recuerdo ahorita muy bien, pero fue mi primer restaurante y mi primer bebé, que lo puse a cargo pues junto con mi pareja, Rodrigo López Carmona, y ahí fue donde yo conocí ahorita a Manuel Loria, que es el dueño del bistró, que pues ahí somos socios, trabajamos juntos, pero Venado Azul también es un proyecto al cual estoy enamorada del lugar, porque era un restaurante chiquito que se ubicaba en Carranza. De hecho, mucha gente y muchos clientes que también ahora tengo en bistró es porque, claro, la chef de Venado Azul y los platos y todo esto, ¿no? Entonces, pues de ahí tuvimos el proyecto. La pandemia, pues como a todos nos pegó. Ahí también uno de mis clientes número 1 pues era Manuel Loria, que pues él es de la Ciudad de México y cuando venía su familia, él iba una vez por semana, entonces era muy buen cliente, y de ahí nació esta amistad y luego nació una sociedad que ahora tenemos, pues Potosí Bistró. Muy bien, vamos a hablar de esa sociedad, de lo que una cosa te lleva a otra, cuando haces las cosas con pasión, con amor, cuando tu vocación no es otra. El camino es seguir, avanzar y desarrollar nuevas cosas y seguir creciendo. Y así fue el paso de Miriam. Vamos a conocer qué pasó en ese nuevo proyecto de bistró que ofrece, porque es único lo que hay ahí, después de esta pausa. No se vayan. Estamos ya de regreso y gracias a Casa Muebles, que nos patrocina aquí en nuestro espacio, y bueno, todo Canal 7. La verdad es que estamos enamorados de esta tienda porque tiene muchas cosas muy bonitas, grandes, pequeñas, de diferentes colores, diferentes formas, muchos estilos. En muebles, obviamente estoy hablando de muebles, en Casa Muebles, que tiene 4 direcciones. 2 en Carretera Río Verde, la sucursal Rivas y la sucursal Quintas. La Rivas está a la altura del Tecnológico de San Luis, la sucursal Quintas en Avenida Cactus. La sucursal Periférico en Antonio Rocha Cordero, frente al Hospital del Niño y la Mujer, y la sucursal Vasco en Vasco de Quiroga, en la calle Vasco de Quiroga, en la Colonia Industrial Aviación. Son las 4 direcciones de Casa Muebles. Les invitamos a que los visiten. Siempre hay muy buenas promociones. De verdad, siempre hay muy, muy buenas promociones. Aprovéchenlas. Gracias a Casa Muebles. Y continuamos con nuestra charla de tú a tú con Miriam Martínez, quien es chef, y que nos platicaba de su camino como chef. ¿Cuántos años tienes de ser chef? ¿Más o menos 17? Pues más o menos, sí, 17. La edad que tiene tu hija, más o menos. Sí, porque yo cuando me gradué de la escuela, Alexia ya tenía 3 años. Ya, o sea, ya me acompañó como en todo este camino de ser mamá. ¿Y sigue acompañándote en todo tu trabajo de chef o no? No, ya no. Bueno, tengo otro hijo que tiene 11 años. Se llama Axel. Alexa y Axel es así de que no queremos ser chef. Definitivamente. O sea, ¿qué será que ven en ti que no les gusta?
Pues yo creo que más bien como les ha tocado como este rollo de, por decir, cuando estaba en la oruga y la cebada, que fue un boom, que tuvimos mucho trabajo, más bien ellos eran los que iban a visitarme al restaurante, porque yo en realidad pues sí dedicaba muchas horas, eran jornadas de 10, 12 horas diarias, entonces pues o iban a visitarme al restaurante o a veces cuando podía pues ahí me los llevaba un rato, entonces siempre como que vieron este ir y venir y como que han dicho, no queremos ser chef. Bueno, encontraron su propia vocación. Sí, claro, lo que gusten, pero que los haga feliz. Tú eres feliz, obviamente. Sí, soy bendecida. Siempre he dicho que soy bendecida porque aparte de que me gusta mucho lo que hago, me pagan por hacerlo, entonces esa es una bendición fabulosa. Y la verdad sí me apasiona mucho lo que hago. Por lo que nos platica Miriam, de niña muy inquieta, tuvo la oportunidad de ir a muchos talleres, de conocer muchas cosas, de estar involucrada con el arte y seguramente ahí supo muy bien combinar la gastronomía con el arte, con la cultura, con las tradiciones, influenciada por sus abuelas, quienes desde diferente perspectiva y práctica de la cocina y la influenciaron para hacer en ella algo muy especial. Una vez que dejó este gran lugar que la mayoría conoce, ubicado ahí en el Jardín de San Francisco, en el Callejón de San Francisco, partió para hacer su propio proyecto denominado El Venado Azul. Venado Azul, cocina de humo. Cocina de humo. Y bueno, iba todo muy bien, empezó a hacerse de clientela, cuando vino la pandemia y esto empezó a complicarse. Tus clientes, uno de ellos en particular, demandaba ese lugar y esa comida. Sí. Hizo una amistad contigo y decidieron asociarse para crear un nuevo lugar. Sí, más bien no fue como la creación de un nuevo lugar, porque Manuel, yo cuando él me invita como a la sociedad, él ya tenía un restaurante consolidado. Me platicó de su proyecto, yo lo conocía, yo sabía que él tenía un restaurante llamado Potosí Bistró, pero yo no estaba como tan empapada en este ramo como tan cultural, o sea, mi enfoque solo era como gastronomía potosina, o sea, bueno, mexicana, bien hecha, cosas con sabores característicos y pues bueno, tenía un horno de leña en el restaurante, entonces hacíamos pizza, el pan de las hamburguesas, lo fermentábamos con pulque, entonces llevábamos a cabo toda esta gastronomía mexicana y con productos potosinos. Pero el conocer a Manuel Loria y el proyecto que él tenía me abrió como el panorama y fue más bien ese como interés que me hizo como de sí jalo, o sea, tienes un muy buen proyecto porque tú a veces te encasillas, ¿no? No ves que también puedes tener un restaurante que puede ser un foro cultural. Aparte de utilizar productos endémicos potosinos, porque en Potosí Bistró sí tenemos gastronomía potosina. Por decir, yo en Venado solo era como gastronomía mexicana al horno de leña, pero Potosí Bistró lo que me enganchó fue así de que, claro, productos endémicos de San Luis, productos que a veces ni siquiera los mismos potosinos conocen. Y miren, les voy a dar una idea de lo que ahí preparan. Por ejemplo, bebidas y comida de las 4 regiones, soufflé de enchiladas potosinas, sí, caldo de joconostle, pay de queso de tuna, ese se me antoja un chorro, tortitas de asado de boda, malteada de nuez de canela, sopa de bolitas de masa, entre muchas otras propuestas. Hombre, ¿y qué pasó? Entonces ahí en Potosí Bistró comenzaron a hacer esta cocina sí, muy potosina, con una combinación muy cultural. ¿Por qué? Sí, muy cultural porque, bueno, aparte de lo que me asombró mucho, yo cuando llego con Manuel ya tenía como una carta estructurada como por regiones. Yo como chef pulimos unas cosas, metimos otras, por decir, como la hamburguesa de venado azul era muy vendida porque es un pan que fermentamos con pulque. Íbamos de hecho a la pulquería con doña Chencha por el pulque para la Flor de Mezquití, que es una pulquería muy conocida, para hacer nuestro pan, porque nuestras hamburguesas eran 100% artesanales, o sea, si elaborábamos
50 panes diarios, eran las hamburguesas que teníamos y no había más, Nada más. hasta el día siguiente, ¿no? Entonces a Manuel pues también le encantaba como la gastronomía que teníamos, la combinamos en bistró y así hicimos una mancuerna. Pero lo cultural se llegó también a formar porque aparte de la cocina gastronómica, él en el restaurante tenía un foro, invitamos más bien artistas locales potosinos, tanto cantautores como escritores, como pintores, danzoneros, sonideros, músicos de la canción urbana. Entonces ya no era solo como el vengan porque tenemos gastronomía potosina, sino porque somos un foro y somos un lugar donde la cultura es para y por los potosinos. O sea, entonces eso a mí básicamente también me enamoró bastante, de que pues sí, consumir lo local, darle auge a todas las personas. No te imaginas todo el talento que hay en San Luis. O sea, yo he conocido gente realmente talentosa de San Luis Potosí y aparte no solo de San Luis, gracias al foro he conocido gente, cantautores súper importantes que se han presentado en el foro. Entonces imagínate, buena música, buena literatura, buenas exposiciones, con una buena comida. Entonces ya esto es así como, wow, todo es como súper delicioso y en realidad es una experiencia, ¿no? Claro, No claro. solo es un lugar que pues sirve para conciertos, sino también van a comer rico y delicioso. Entonces, Y a valorar todo esto que produce nuestro estado, como lo acabas de decir, bueno, el pulque de tal lugar, tan tradicional, de tal persona, de quienes se hacen conocidos por lo que hacen y cómo lo hacen. Y entonces esto se convierte en darle valor a lo nuestro, que mucha falta hace, porque hay un mundo muy globalizado que compite con lo muy nuestro, lo auténtico, y que pues le gana, porque lo Claro. global es muy poderoso. Entonces es un esfuerzo verdaderamente heroico el poder mantener estas tradiciones, esta cultura, estos valores muy nuestros en un lugar así. Y bueno, ¿qué pasó ahí? sobre todo dar a conocer la gastronomía potosina, porque mucha gente cree que solo es enchiladas y zacahuil o gastronomía huasteca, pero no, pues tenemos el asado de bodas, tenemos el queso de tuna, que nosotros hacemos un pie delicioso de queso de tuna, que mucha gente no lo ha probado, pero ya lo ven pie, como que se da la oportunidad. Tenemos el caldo de joconostle, la sopa de bolita de masa. Entonces tenemos ingredientes potosinos muy deliciosos. Ahorita, pues bueno, ¿qué ha pasado? Que pues de ahí hemos tenido... nos reubicamos debido a que el foro anterior, pues la verdad ya nos quedaba muy corto entre los conciertos, las exposiciones, el restaurante, pues nos empezó a quedar muy poquito. Se dio la oportunidad de cambiarlos de domicilio al barrio de San Miguelito. Estamos en la calle de Miguel Barragán 470, pero pues bueno, ha sido un año muy complicado porque por ahí hemos tenido algunas trabas con el ayuntamiento, que solo queremos como trabajar, pero no se nos ha permitido como al 100. Hemos hecho 7 eventos y es así como pues clausura tras clausura, que no sabemos el por qué, si somos un foro gastronómico, no somos como pues que tengamos algún otro giro agresivo para el barrio. Al contrario, o sea, Le suma. al contrario, les suma, porque son artistas de todos los rubros, tanto de San Luis como de España, de Chile, de Cuba, que nos han visitado, pintores, compramos mucho local, o sea, es lo que tratamos de manejar bastante. Entonces, nosotros es ahí que no entendemos como el por qué no dejarnos trabajar. Ay, pues esta es una pregunta muy difícil de responder y de resolver. Nosotros aquí en este medio lo que podemos hacer es dar a conocer la propuesta, quiénes la hacen, por qué la hacen, y que la gente la conozca y ellos opinen y ellos den la oportunidad. Ojalá que esto se resuelva, caramba, Sí. y que pueda seguir Potosí Bistró. Pero hay todavía más cosas de qué platicar, sobre todo de la cocina potosina y de Miriam con su propuesta como chef. Después de esta pausa, sigan con nosotros.
Estamos de regreso. Es innegable que San Luis Potosí en los últimos años se ha convertido en una capital cultural muy importante. Ha tomado mucha fuerza pues en su propuesta gastronómica principalmente y también cultural, desde luego, porque San Luis Potosí es un estado con mucha historia, con mucha cultura, con mucho talento y con una generación de chefs muy interesante, porque recuerdo yo cuando, ahorita que tú decías, bueno, en aquellos años que empezaban las escuelas gastronómicas, que me tocó conocer algunas de ellas, vinieron de verdad a impactar a nuestra ciudad, a crear un ambiente culinario elevado de aprendizaje, comercializando un montón de productos que pues eran muy nuevos para San Luis Potosí. Claro. Y bueno, obviamente no solo en San Luis, el mundo entero ha desarrollado en la gastronomía muchos intereses, ¿no? Muchos intereses comerciales, culturales, creativos, artísticos, y a la gente nos gusta, y bueno, la comida, que es pues nuestra primera necesidad. Sí, claro. Entonces ahí hemos encontrado el placer de comer, el aprendizaje y de la convivencia también con las personas. Este restaurante Potosí Bistró, que ha desarrollado Miriam junto con su socio Manuel, sí vino a poner en la mesa una propuesta muy distinta. Y bueno, están en proceso de reabrir. ¿Cuánto tiempo duraron? Bueno, es que estaban en una dirección, ¿verdad? Sí, y luego se cambiaron. En esa dirección 5 años y ahorita pues, bueno, en realidad tenemos 1 año y medio sin poder operar, dado pues a estas negativas que hemos tenido por parte del municipio. Y pues abrimos solamente para hacer 7 eventos el año pasado, pero hemos seguido, de hecho en nuestro último evento fue cuando pues no nos permitieron abrir nuevamente, pero seguimos al pie como del cañón, ¿no? O sea, sin quitar el dedo del renglón, sin quitar el insistiendo dedo en del esta renglón. propuesta, porque es muy buena. Por ejemplo, su carta, ¿de qué se compone? Los platillos que tú has diseñado, ¿cómo son? ¿Cuáles son? Cuéntanos esa parte. Bueno, pues prácticamente de entradas tenemos algo que se llama, a mí me encanta, el nopal rebueno. Es un nopal que va a las brasas, lleva unas mermeladas lleva una mermelada de cacao y chile morita, muy deliciosa, que va acompañado de unos totopos verdes de nopal. Entonces, bueno, eso lo recomiendo mucho. Las chips de camote también, que pues bueno, no vendemos papas a la francesa como el 90% de los lugares aquí en San Luis, pero lo sustituimos por los chips de camote, que también son pues súper vendidos. Tenemos los esquites, pues bueno, ya como de otros platos fuertes tenemos el soufflé de enchiladas, que es una versión pues potosina por las enchiladas, pero pues bueno, es como si fuera un pastel azteca, que se hace en el momento también, acompañado de chips de camotes. Tenemos la estrella de la casa, que ese sí fue un platillo desarrollado por el antojo de Manuel y luego ya la técnica de la chef, una hamburguesa que se llama chat noir, o la gato negro, que es un pan fermentado con pulque, que se lleva a cabo la fermentación con pulque y es totalmente negro. Entonces es muy novedoso, lleva 200 gramos de carne, lleva ingredientes que pues normalmente a lo mejor no te los encuentras en una hamburguesa, como un nopal asado, una salsa de queso, pimientos. Entonces la verdad vale muchísimo la pena que se den una vuelta. Tenemos también el caldo de joconostle, la sopa de tortilla, la sopa de vuelta de masa y pues bueno, ya los reyes que son pues de la casa, ¿no? El pay de queso de tuna, el pay de mezcal, el pan de elote, que es como muy, muy tradicional de bistro, el asado de boda también. Entonces tenemos toda una gastronomía muy rica, tenemos un menú muy variado y muy vasto, porque pues San Luis es rico, como está en el centro, pues tenemos muchas opciones de dónde abordar. Normalmente por temporada también tenemos platillos de temporada. Cuando es temporada de lichi, tenemos una panacota de lichi, hacemos los chiles en nogada. Entonces tenemos por ahí varias, mes con mes tratamos de que temporada de tuna, pues crear platillos con lo que es de temporada de la región. Y las 4 regiones, porque sí, eso también es un atractivo, ¿no? Ustedes reúnen, decíamos que este es el concepto
único, no sabemos de otro, en un lugar donde las 4 regiones de este estado ahí están puestos en la comida. Por ejemplo, del altiplano, ¿qué ofrecen? El caldo de joconostle, supongo. Del altiplano podemos encontrar, hacemos una ensalada de palmito, muy deliciosa. Los palmitos pues son del altiplano. El asado de boda también, que es más como para allá, para Zacatecas, pero pues sí. ¿De la zona media? Sí, de la zona media. Tenemos la cecina, tenemos una muy buena cecina por ahí. Ahí viene entrando lo que es también el caldo de joconostle y pues así varios productos. Y bueno, la gente, ¿qué le dirías tú a la que se rehúsa a probar nuevos sabores y nuevas combinaciones? Que se asusta un poco, ¿no? Cuando dice, bueno, una hamburguesa de nopal, como que ya estoy yendo a muchos que conozco, ¡ay, qué es eso! ¿Qué le dirías a la gente que escucha? Nos pasa mucho. Yo creo que una de la negativa a no probar algo, o sea, yo creo que la negativa a algo es lo desconocido. Cuando tú no te das la oportunidad de probar o de tener descubrir buenas experiencias, claro, temes a temer y decir no. Nos pasa bastante en el restaurante con el pay de queso de tuna. A la mayoría de la gente les dices queso de tuna y todo eso es como de guácala, no, ¿qué es eso? Pero a la gente que no lo ha probado el queso de tuna, les presentamos el pie porque aparte le ponemos una tierra de pinole. Entonces no solo es como el queso de tuna, lo acompaña una tierra de pinole que va mucho a enriquecer el plato. Entonces, pues bueno, lo prueban y dicen, no inventes, está buenísimo, ¿de qué es? Y tú, de queso de tuna. ¿Qué? Yo nunca en mi vida había probado el queso de tuna. Y realmente es un pie que solo tiene, sus ingredientes es huevo y queso de tuna. No tiene en realidad como otra ciencia, porque tampoco la gastronomía tiene que ser como muy difícil ahora para que ser también deliciosa. Le han hecho mucha promoción a través de los programas de chefs, de concursos y estos realities de comida. ¿Qué opinas de ellos? ¿No te ha interesado participar? Pues normalmente creo que los realities son para personas que solo les gusta la cocina, no que hayamos tenido una escuela previa. Ese es como creo que la principal... La diferencia. Ajá, y nunca me ha llamado como la atención, pero tampoco lo descarto. O sea, no es algo que yo diga, ay, no voy a hacer eso nunca, pero no me he puesto en realidad como a investigar, porque a mí lo que me apasiona es la cocina. Decimos en la cocina una palabra muy famosa, las camotizas, que es cuando la cocina está en hora pico y el restaurante está lleno, estar checando platos, montajes, diseñando menús. O sea, eso es lo que en realidad a mí me agrada. Esa ¿sabes? adrenalina, ¿no? De sí. la presión de tantas cosas. Sí, en ese momento la camotiza, ¿sí se le dice? Sí, la camotiza. Toda la gente que trabaja en cocina, siempre que tú le dices, oye, no estoy camotes, y todos así que, me estás albureando. No, o sea, es un término utilizado en la cocina para decir, estoy muy ocupado, estoy muy atareado, y eso es en realidad lo que a mí me agrada mucho, y más cuando he tenido la oportunidad de que me dicen, chef, te hablan en tal mesa, y sales y te dicen, qué delicioso comí. Para mí es como lo máximo. Sí, no. ¿Cuál es tu sueño, Miriam? ¿Qué quieres hacer? Eres muy joven, a pesar de que tienes años de experiencia, logrando lo que hace un rato decías, todo chef quiere su propio restaurante. Ya lo has logrado. Ya. Ahora yo sé que el objetivo es reabrir Potosí Bistró, pero ¿qué otro sueño tienes? Pues el objetivo ahorita primordial es reabrir el bistró, que es una esencia como lo que traigo ahorita muy atorado y atravesado. Y el segundo es como poner en alto la gastronomía potosina y mexicana. O sea, sí la mexicana, pero conocemos 300,000 chefs que son muy buenos, chefs en la gastronomía mexicana, pero sí la gastronomía potosina y consolidarme como tal. O sea, que tengas en tu casa ganas de hacer, no sé, tengo 15 invitados y los quiero sorprender, ok, háblame porque te voy a diseñar un menú. En este tiempo que hemos estado cerrados he tenido la oportunidad de trabajar para el Colsan, para varios, tuve a cargo el catering del Peyote en la Mira, que fue una exposición de fotografía. Entonces yo soy esa chef de que le digo,
platícame qué proyecto tienes y para qué quieres el catering, y mi menú va diseñado totalmente a tu catering. O sea, soy muy personalizada, entonces ese es el rollo como de consolidarme, de quiero algo mexicano, potosino, entonces creo que soy como la persona indicada y me gustaría como reivindicar esa gastronomía, seguir creciendo y pues bueno, cocinando, porque la verdad no sabría hacer otra cosa más que cocinar. ¿Cuál es el reto más difícil en esto de la cocina, la gastronomía y lo que ofreces al público? ¿Qué es lo más difícil? Creo que el reto más difícil es ser disciplinado y en realidad es un cansancio físico muy cañón, que yo creo que, y aparte el tiempo, creo que no todas las personas están dispuestas a dedicarle tanto tiempo a la cocina y las jornadas laborales a las que los chefs nos enfrentamos, porque pues bueno, ahora el personal que tengo a cargo le digo, pues fui subiendo en la escalera, ¿no? No toda la vida he sido como la chef dueña de o la jefa de. Entonces, si te gusta esto, el reto más importante es que en realidad es una carrera hermosa, pero conlleva mucho sacrificio personal. Entonces, si estás dispuesto a perderte fechas importantes y a dedicarle horas en un lugar donde, si ya luego lo vemos sin romantizarlo, que estás parado en un lugar caliente, estresado porque la comida tiene que salir porque el cliente no sabe, él tiene hambre, ¿no? Entonces, si puedes con todo eso, o sea, creo que tienes también todo, aparte del sazón y que te guste. Ay, pues esa es la vida de los chefs. Así es la vida. Parados, toda la vida. Y dándole gusto al gusto del cliente. Yo creo que eso también nos deja una enseñanza de valorar a todas las personas que trabajan en este giro de los alimentos, de la gastronomía, valorar su trabajo, su dedicación, entenderlos y pues darles la propina bien merecida, por lo menos las gracias al chef, ¿no? Y decir, gracias chef, porque me has hecho muy feliz y porque me has alimentado, que es algo, híjole, muy, muy padre, es uno de los placeres más grandes, ¿no? El de comer y comer bien. Pues gracias. No, gracias a ustedes, la verdad estoy muy emocionada, estoy súper agradecida de que pues nos hayan hablado para tener esta charla, para que conozcamos más pues del proyecto. Gracias a ti y pues nuestro reconocimiento por tu trabajo y a nombre pues, de todas las y los chefs que hay por el trabajo que hacen, pero tú eres alguien especial y estamos seguros de que te vamos a volver a ver en estos proyectos ofreciendo la mejor comida, ofreciendo cultura, arte, experiencias de vida en un lugar como Potosí Bistro. Sí, y ahora ya que tengamos el restaurante abierto, pues vamos, ¿no?, a que apoyarlo, visitarlo y pues que consuman local. No solamente en bistró, ¿no? O sea, sino los restaurantes que se encuentran alrededor y el consumo local creo que es muy importante para la economía también de San Luis. Así es. Muchas gracias otra vez, Miriam. No, gracias a ustedes. Un gusto. Y bueno, pues llegamos hacia el final de este espacio de tú a tú. Hay mucho más que platicar. Ojalá que tengamos la siguiente oportunidad. Gracias por habernos aceptado y gracias a la producción de Canal 7. Hasta la próxima. Hasta luego. Les invitamos a que nos permitan acompañarles todos los martes y jueves a las 8 de la noche. Claro, aquí en Canal 7.